con respecto a fisiología reproductiva masculina. Y quedó, bueno, una parte importante que justamente era el espermograma, es decir, el análisis del semen, ¿sí? Que forma, digamos, un componente importante a la hora de evaluar la aptitud reproductiva de los machos, ¿sí? Obviamente no solamente se evalúa el semen, se evalúan otras características, pero dentro, digamos, de la fisiología, lo que nos toca desarrollar a nosotros es el espermograma, ¿sí? El análisis del semen. Vamos a ver algunas técnicas de análisis que obviamente varían en complejidad y que también a medida que avanza la tecnología tenemos instrumentos más precisos, más rápidos de evaluación. Hoy en día en los grandes centros de reproducción, de inseminación artificial, etcétera, trabajan ya con, digamos, de manera prácticamente automatizada, donde los instrumentos de análisis realizan todas las determinaciones. No obstante, todavía nosotros podemos, digamos, si no disponemos de esa complejidad, podemos hacerlo de forma más rudimentaria, dotados de elementos simples, como de un microscopio, que cualquiera lo puede adquirir, se pueden hacer determinaciones. Vamos ahí estoy poniendo para compartir. ¿Me avisan cuando están viendo mi pantalla? Se ve, profe. ¿Se ve la pantalla? ¿Compartida? Sí, se ve. Sí. Sí, doctor, se ve. Se escucha muy apenita, se te escucha, Malena, creo que vos hablaste. Apenita se te escuchaba. Bueno, nos había quedado, por un lado, ver una pequeña partecita de la teoría. Que es el mecanismo por el cual se produce la erección, gracias a la estructura del órgano copulador masculino, del pene, ¿sí? Y de los cuerpos, principalmente los cuerpos cavernosos, que tienen todo un entramado de cavidades, las cuales se van a llenar de sangre, y eso es lo que permite, digamos, que se produzca la rigidez del miembro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Es un fenómeno o un evento neuromuscular, y acá también podemos agregarle vascular, ¿sí? Neuromuscular y vascular, donde mediante señales nerviosas, a través de el nervio cavernoso y factores o neurotransmisores, se va a producir, por un lado, una relajación de la capa muscular, o sea, la musculatura lisa de las arteriolas, de las arterias que traen la sangre hacia el pene, se van a relajar, es decir, permitiendo una mayor llegada de sangre al órgano. A su vez, las vénulas, las pequeñas venas, se ven comprimidas, ¿sí? Porque el plexo venoso subtunicular se comprime y eso produce una oclusión prácticamente total del retorno venoso. O sea que la sangre ingresa por las... ¿Qué pasó? No, ahí ingresó Jacobsen, Laura. Sí, no, ya había ingresado, desconectó. sí, se ve que se desconoció y volvió a entrar. Sí.
Sí, sí. Pasa que yo al estar presentando no veo la pantalla. Entonces, la sangre ingresa al miembro, ¿m? Y no puede salir, ¿sí? Y eso es lo que le torna rigidez al mismo. Como dice acá abajo en este último cuadrito, la sangre queda atrapada dentro de los cuerpos cavernosos. Y eso es lo que le otorga rigidez al miembro y permite, digamos, la copulación, es decir, el ingreso del mismo dentro del tracto genital femenino para la deposición del semen en el mismo, permitiendo la fecundación en el caso de que, o sea, de que pueda llegar a ocurrir, ¿sí? Entonces, repito, hay una, por efecto de señales nerviosas y de neurotransmisores, va a haber una relajación de la musculatura lisa, ya sea de arterias y arteriolas, ¿sí? Que ingresan con la sangre al miembro, al pene, y eso permite un mayor flujo de sangre. Y a su vez, las vénulas, o sea, el retorno venoso se ve comprimido y ocluido casi en su totalidad. Entonces eso impide, digamos, que esa sangre que ingresó al pene salga del mismo. Y eso permite, digamos, al estar, digamos, el cuerpo cavernoso, ingurgitado de sangre, lleno de sangre, le da esa rigidez que va a permitir la copulación. Entonces acá tenemos en un corte una comparación en reposo, o sea, en estado de flacidez del pene y en estado de erección. Cómo esas cavidades de los cuerpos cavernosos se van a llenar de sangre porque aumenta el flujo arterial y disminuye el retorno venoso, ¿sí? Entonces hay una acumulación de sangre que le otorga esa rigidez al miembro. Acá vamos a tener el efecto de o sea, estamos hablando del sistema nervioso autónomo, ¿no? El sistema simpático con los nervios adrenérgicos y el parasimpático con los colinérgicos, ¿no? El sistema nervioso simpático lo que va a hacer es estimular una contracción del músculo liso intracavernoso, mientras que el sistema parasimpático estimula una relajación del mismo, ¿sí? Y eso conlleva a una erección del pene. A su vez, existen unas estructuras que algo habíamos mencionado cuando hablamos del sistema nervioso, que son las interneuronas. Las interneuronas lo que hacen, hablo a modo de recordatorio, lo que hacen es inhibir, o sea, cuando hay un estímulo determinado, una interneurona envía un impulso inhibitorio al órgano que se va a estar o al nervio que se opone a esa acción. Es decir, acá en este caso, el sistema nervioso parasimpático es el que estimula la erección del pene y el simpático inhibe la erección. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esta interneurona inhibitoria lo que va a hacer es inhibir al sistema simpático, ¿sí? Para que no esté, digamos, contrarrestando el efecto. Inhibe al simpático, creo que dije parasimpático primero. Inhibe al simpático o adrenérgico, ¿sí? Para que no actúe negativamente sobre el efecto estimulatorio del sistema parasimpático. Y de ese modo, digamos, se puede producir la erección del mismo. Esto es importante considerar porque fíjense, y acá entra a jugar lo que les decimos siempre con la profesora, cómo hay que relacionar las cosas en fisiología. ¿Se acuerdan que el sistema nervioso simpático actúa en situaciones de alarma, de estrés, todas las situaciones, digamos, de actividad intensa? Eso nos da un índice, y sabiendo nosotros acá que el sistema simpático inhibe la erección del pene, que es el parasimpático el que la estimula, eso nos está indicando que
en el momento del acto sexual, ¿sí? El ambiente donde estén los reproductores debe ser un ambiente tranquilo, porque si el animal está en situaciones estresantes, donde se ve estimulado el sistema simpático, o donde va a actuar el sistema simpático, va a dificultar la erección del pene, porque actúa, digamos, produciendo el efecto opuesto, y por lo tanto va a dificultar el acto sexual, ¿sí? No sé si se entiende. Lo mismo que, por ejemplo, vamos a ver más adelante con el efecto de la secreción de leche también. Hay un efecto inhibitorio del sistema adrenérgico, por lo tanto, en el ambiente donde están las vacas lecheras, por ejemplo, ese ambiente debe ser un ambiente tranquilo, sin condiciones estresantes, porque si actúa o si nosotros estamos estimulando el sistema simpático, que a su vez va a actuar, va a inhibir la secreción de leche. Acá lo mismo, el sistema simpático va a inhibir la erección, por lo tanto dificulta el acto sexual y la fecundación, obviamente, ¿sí? Por lo tanto, el ambiente tiene que ser tranquilo, sin gritos, sin estar ahí realizando movimientos bruscos, molestando al animal, sin perros en el caso de que estemos en corrales, sin la presencia de perros que estén ahí agrediendo a los animales, ¿no? Posteriormente ocurre la relajación o detumescencia, como dice ahí, del pene luego de el cese de esa estimulación, ¿sí? Y también durante la eyaculación, porque durante la eyaculación va a haber una descarga simpática, y en ese caso, justamente la descarga simpática, como vimos recién, inhibe la erección, ¿sí? Por lo tanto, luego de la eyaculación, por ese estímulo nervioso, es que el miembro, el pene, vuelve a ese estado de flacidez, ¿sí? Fíjense acá que nos dice que se vuelven a abrir los vasos venosos y esa sangre que estaba atrapada vuelve a fluir, ¿sí? O sea, es expulsada del miembro, o sea, comienza a circular y el miembro vuelve a la flacidez, ¿sí? Justamente por esa descarga simpática que sucede luego de la eyaculación. Por eso el macho, luego de eyacular, no puede volver, digamos, a realizar otro acto sexual inmediatamente. Necesita un periodo de descanso, ¿sí? Para que cese la estimulación simpática y pueda volver a producirse una nueva erección, ¿no? Posteriormente se sucede posteriormente a la erección es donde va a ocurrir la eyaculación, ¿no? Que dicho proceso de eyaculación va a abarcar dos etapas, dos procesos. Una que es la emisión, es decir, la emisión es el vertido, ya sea del líquido que compone el plasma seminal, ¿sí? El mismo se vierte, o como dice acá, la secreción de ese plasma seminal por parte de las células, ya sea del epitelio y de las glándulas sexuales, esas glándulas anexas. En eso consiste la emisión, es decir, la secreción del plasma seminal. Y la expulsión se produce por las contracciones. Las contracciones del conducto deferente que van a impulsar ese plasma seminal junto con los espermatozoides, y va a producirse la expulsión del mismo. Entonces la eyaculación implica una emisión y una expulsión. Acuérdense que
los espermatozoides se encuentran alojados en el epidídimo, ¿sí? Cuando se produce la eyaculación, vamos a tener contracciones que van a expulsar esos espermatozoides a la uretra y se van a encontrar con el plasma seminal, ¿sí? Y por las contracciones de la uretra, ese plasma seminal va a ser expulsado. ¿Sí? Ese semen va avanzando por la uretra a raíz de esas contracciones, ¿sí? Y va a ser eliminado o expulsado por el meato urinario. ¿Sí? Es decir, que hay una acción de diferentes estructuras contráctiles, ¿sí? Que van a ir participando, incluso fíjense el músculo bulbo cavernoso, ¿sí? Músculos estriados que rodean la uretra, incluso músculos perineales, músculos pélvicos que están adyacentes a la base del pene, también se van a contraer, ¿sí? Hay una serie de diversos músculos que se contraen, también los isquiocavernosos y los pubococcígeos. Por eso es que cuando observamos al macho eyaculando, vemos que realiza movimientos de contracción, porque son varias las estructuras musculares que se están contrayendo. Y eso finalmente culmina con la expulsión final del semen por el meato del pene, ¿sí? Ahí dijimos entonces, una vez que culmina la eyaculación, en ese momento está habiendo una descarga simpática, y esa descarga simpática es la que termina, digamos, con con el efecto contrario que originó la erección, es decir, que culmina con la flacidez del pene. ¿Mm? Y ahora, si quedó claro esto, vamos a pasar a ver algo sobre a ver, acá me quedó otra cosita que encontré en otro Power, ¿no? Antes de pasar directamente al análisis de semen, ¿no? Cuando hablamos de pubertad, ¿no? ¿A qué nos referimos con pubertad? ¿No? ¿Qué les parece, chicos? Cuando decimos pubertad en un animal, ¿a qué nos referimos? Realizo también otra pregunta. ¿Pubertad es lo mismo que madurez sexual? A ver. ¿No se les ocurre? Yo creo que sí, profe. A ver, Oscar dijo que no. ¿Y Laura qué dijo? Porque se encimaron ahí. A ver, Laura, ¿qué habías dicho? ¿Que sí o que no? Que sí, porque es un proceso también de maduración. Sí. Y son dos términos que nos llevan a la confusión. En realidad no es lo mismo. No es lo mismo porque, a ver, Oscar que dijo que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Eh? ¿Por qué no es lo mismo pubertad que madurez sexual? Porque yo creo que la pubertad está mucho antes que la madurez sexual. Sí, está bien, exactamente, ocurre antes. Fíjense qué dice sobre la pubertad. Dice, edad en la cual los órganos reproductores se hacen funcionales, representando el comienzo de la fertilidad. ¿Sí? Es decir, cuando los órganos reproductores, ¿sí?, las gónadas, comienzan a ser funcionales, comienza su actividad. Por lo tanto, ese individuo se torna fértil. ¿Sí?
¿Y qué sería la madurez sexual? Porque, a ver, les doy un ejemplo. En el caso de los humanos, por ejemplo, las niñas, incluso comienzan, digamos, a tener actividad en sus órganos sexuales aproximadamente hoy en día a los 9, 10 años. Y les parece que a esa edad esa niña está capacitada para ser fecundada y tener una gestación. Les parece que el No, cuerpo pues, el cuerpo no está preparado, ¿sí? Si bien el sistema reproductor ya es funcional, marcado por el inicio de la pubertad, el organismo en su totalidad, el cuerpo en su totalidad todavía no está preparado, o sea, no está maduro sexualmente. Por lo tanto, pubertad no es lo mismo que madurez sexual, ¿sí? Por eso está bien lo que dijo Oscar, que primero sucede la pubertad, ocurre esa maduración funcional del sistema reproductor, pero el resto del organismo todavía no está preparado para llevar a cabo el acto reproductivo. ¿Sí? Todavía no está capacitado. ¿Sí? Es importante diferenciar eso. Eso ocurre tanto en el ser humano como en los animales. Por más que un animal comience, digamos, su actividad cíclica, su actividad sexual, puede llegar a fecundarse, en el caso, y sobre todo eso se ve más manifiesto en la hembra, puede llegar a fecundarse, o sea, esa diferencia se ve más manifiesta en la hembra, puede llegar a fecundarse, puede llevar a cabo la gestación, pero el cuerpo todavía no está preparado y eso puede jugar negativamente en las posteriores gestaciones. O puede hacer de que incluso corre riesgo la vida del individuo, la vida del animal. Por eso, digamos, es importante diferenciar pubertad de madurez sexual. Generalmente, acá tenemos una serie de especies animales donde tenemos la edad que ocurre la aparición de la pubertad, por ejemplo, en conejos a los 3 a 4 meses. Recuerden que los conejos son animales muy, muy prolíficos. En rumiantes menores como ovinos y caprinos, y en los cerdos suele suceder a los 6 a 7 meses, en bovinos a los 12 meses, equinos 15 a 18, caninos y felinos 6 a 12 meses. Sobre todo en el caso de animales reproductivos, se considera mucho el estado corporal para decidir el momento de su primera, digamos, fecundación. Por ejemplo, en las cerdas, se realiza la fecundación luego de el segundo o el tercer celo. O sea que si la cerda alcanzó la pubertad, tuvo su primer celo, todavía no se la considera madura sexualmente. Se espera que ocurra el segundo o incluso el tercer celo para recién fecundar a ese animal y que lleve a cabo la gestación, ¿sí? Donde va a estar madura sexualmente, ¿sí? A su vez, esa pubertad se ve muy influenciada por diversos factores, como ser la temperatura y el medio ambiente, el fotoperíodo, es decir, la duración del día, de las horas luz, obviamente la edad, la raza, la especie, como vimos recién, el grado de heterosis, el grado de socialización, es decir, influye mucho si el animal está aislado o está en relación con otros animales de su misma especie,
y está en función o muy relacionada con el peso corporal y el estado nutricional de ese animal, ¿sí? Eso influye mucho en la aparición de la pubertad. Recuerden que, en los animales, la reproducción es un acto, se dice que es un acto de lujo. ¿Qué quiere decir eso? Que el animal se va a reproducir siempre y cuando su organismo se encuentre en buen estado. ¿Mm? O sea, primero se prioriza el buen estado del animal, o sea, su organismo prioriza eso, y luego, una vez que ese animal se encuentra en buen estado, ahí recién digamos que es activo sexualmente o reproductivamente. ¿Mm? Y esto es un poco lo que estuvimos hablando ya la clase pasada, ¿Mm? Que a medida que el animal llega a la pubertad, es decir, cuando comienza la actividad de sus glándulas sexuales, por lo tanto la producción de hormonas sexuales, se van a empezar a manifestar los caracteres sexuales secundarios. ¿Mm? Por un lado tenemos los caracteres sexuales primarios, ¿Mm? Que dados por la actividad androgénica, se va a producir el crecimiento de los órganos sexuales. Acá también, sí, durante la pubertad va a haber un mayor desarrollo de los genitales externos, los órganos genitales accesorios, ¿sí? Donde también tenemos, o sea, además del pene y el escroto como externo, las glándulas anexas, ¿sí? Y los caracteres secundarios, que eso tiene que ver con el aspecto físico de los animales, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, en el caso de la aparición de cuernos, el plumaje en los animales, en las aves, ¿no? Un plumaje más vistoso y colorido que, digamos, juega un rol muy importante en el cortejo que realizan estos animales, la cresta en los gallos, ¿no? La melena en el león, las mayores masas musculares en los animales, el comportamiento más agresivo en el macho, por ejemplo, ¿sí? Esto hablando de caracteres sexuales secundarios masculinos, ¿sí? Después, volviendo acá al análisis del semen, ¿sí? Decíamos, como vimos en la clase pasada, que el semen es una definición bastante similar a la que hacíamos de la sangre, ¿no? Es una suspensión de células en un medio líquido. En este caso, las células que están suspendidas son los espermatozoides y ese medio líquido es el plasma seminal, ¿no? A su vez, ya sabemos que los espermatozoides se producen en los testículos y el plasma seminal se va a producir por las diferentes glándulas anexas del tracto reproductivo, ¿no? Y tiene varias funciones. Por un lado, es el vehículo de los espermatozoides, ¿no? Es el medio que vehiculiza a las células reproductivas. Además contiene nutrientes, ¿sí? Recuerden que los espermatozoides prácticamente carecen de reserva energética, por lo tanto se van a nutrir de este plasma seminal. Y también tienen elementos que, digamos, ejercen una acción protectora de los espermatozoides, ¿eh? Porque el vertido de los espermatozoides en el tracto genital femenino, al ser vertidos ahí, se van a encontrar en un ambiente totalmente adverso, ¿sí? Ambiente desfavorable para ellos, sobre todo por las condiciones de pH. Por lo tanto, el semen o el plasma seminal les brinda un medio de protección, de amortiguamiento, digamos, contra ese pH adverso para las células.
En este caso, cuando hablamos de líquidos, bueno, acá ya está repitiendo lo mismo, no vamos a estar hablando más de lo mismo. Vamos a ver un poquito las características de los espermatozoides. Es muy importante conocer sus características normales porque después, cuando evaluemos a los espermatozoides, una de las características que vamos a observar y evaluar es la morfología, ¿no? La morfología espermática. Entonces, primero tenemos que conocer sus características normales, ¿no? Sabemos que los espermatozoides, obviamente van a haber variaciones en cuanto a especie de la morfología, pero digamos, tenemos una estructura básica que está conformada por una cabeza, ¿no? Una pieza intermedia y una cola o flagelo que es la que, digamos, produce los movimientos de látigo, ¿no? O flagelares que permiten la motilidad de esta célula, ¿sí? Permite el desplazamiento de la misma, lo cual, digamos, a su vez va a posibilitar la fecundación, es decir, la llegada de esta célula hasta el óvulo. Acá algunas características particulares de los distintos segmentos, ¿no? En la cabeza tenemos un capuchón cefálico, ¿no? Que si vemos acá en un corte sagital, ¿no? Es un capuchón cefálico o acrosoma, ¿sí? Que es como una bolsita, es como, o lo podemos llamar como un pequeño casco, un casquito que tiene la cabeza del espermatozoide. Y dentro de ese capuchón cefálico o acrosoma tenemos un contenido rico en enzimas. Este contenido es el que va a permitir, cuando el espermatozoide alcanza el óvulo, permite, digamos, que pueda penetrar la superficie del óvulo, ¿sí? Y pueda ingresar y producir la fecundación. Puede ingresar al óvulo la cabeza del mismo, ¿sí? Entonces, este acrosoma es el que permite, mediante esas enzimas, que el espermatozoide se abra paso a través de la superficie del óvulo y lo pueda fecundar, ¿sí? O sea que es un componente muy importante. Permite, digamos, una vez que el espermatozoide llega hasta el óvulo, ¿sí? Ahí todavía no lo va a fecundar hasta que no pueda ingresar al mismo, ¿sí? Y gracias a este capuchón, o mejor dicho, al contenido de este capuchón cefálico, es que se puede producir la fecundación. Después, esta pieza intermedia va a ser rica en mitocondrias, y justamente las mitocondrias son las que van a desencadenar el proceso o el metabolismo energético, en el que le va a suministrar la energía necesaria, o sea, utilizando el sustrato energético, utiliza la energía y permite el movimiento de la cola, ¿sí? Que va a tener un importante consumo energético. Entonces, digamos, sería como el motor del sistema, el que genera, digamos, ese empuje que va a movilizar la cola o flagelo, es en ese movimiento que le va a permitir el traslado del espermatozoide. ¿Sí? Acá simplemente algunas comparaciones de los diferentes espermatozoides según las especies, ¿no? Todos cuentan con una cabeza, una parte intermedia y una cola, ¿no? Pero simplemente van variando en morfología, ¿sí? Acá tenemos el toro, tenemos el berraco, o sea, el macho del cerdo, el carnero, es decir, el macho ovino, el macho equino, garañón, el ser humano,
la rata y el gallo. Están como comparación. A ver qué más tenemos acá. Fíjense acá en esta figura a la derecha, en la pieza intermedia, ¿no? Cómo está compuesto, o sea, cómo está formado prácticamente por mitocondrias, ¿no? Y es donde se va a desarrollar el metabolismo energético, ¿sí? Generar ATP como combustible para el movimiento de la cola, ¿no? La misma figura. Cuando hablamos de... Bueno, acá hay una serie de características, pero no vamos a estar... simplemente acá, a ver, podemos comparar el volumen de eyaculado, ¿no? En las diferentes especies, ¿sí? Fíjense la gran cantidad de semen que eyacula un berraco, por ejemplo. 150 a 200 mililitros, ¿sí? Una cantidad bastante importante, comparando, por ejemplo, el caso del toro, que tiene un eyaculado de 5 a 8 mililitros, ¿sí? Es muy diferente. O el carnero de 0,8 a 1,2 mililitros, ¿no? El equino también eyacula un volumen bastante importante, de 60 a 100 mililitros, ¿no? Pero fíjense también después la concentración de espermatozoides en millones por mililitro, ¿sí? Si bien el berraco eyacula una gran cantidad, así como el macho equino, la concentración de espermatozoides es mucho más baja comparando, por ejemplo, con el carnero y el toro, ¿sí? Es mucho menor. Cuando hablamos de análisis de semen, también nos referimos a espermograma, ¿sí? Es decir, sería un sinónimo de análisis de semen. Pero no solamente evaluamos, como les dije hoy al principio, no solamente evaluamos cuando evaluamos al macho reproductor, no solo evaluamos el semen, propiamente dicho, sino que realizamos un examen completo del animal, lo que se denomina examen andrológico del toro. Es decir, se observa las características externas del animal, sobre todo externas, donde, por ejemplo, analizamos el historial del animal, evaluamos el clima porque de acuerdo a la raza del animal puede ser más o menos apto para determinado clima, o sea que también es importante considerar el clima en el cual se desenvuelve ese animal. Vemos su genotipo, es decir, su carga genética, evaluamos la edad del mismo, ¿no? El estado general, ¿sí? Ya sea el pelaje, los ojos, evaluamos los aplomos, es decir, los miembros del animal, porque para poder realizar una monta tiene que tener aplomos en buen estado, evaluamos el prepucio, ¿sí? Tiene que tener un determinado ángulo para que el coito sea posible. Además, también el prepucio no tiene que ser muy, muy largo, muy pendular, sobre todo en nuestra zona, en los campos del norte, donde tenemos pastos muy altos y la estructura de los pastos, que son, digamos, que tienen una mayor proporción de tallos, puede jugar en contra a la hora de generar lesiones en el prepucio. Por eso es importante también evaluar la longitud del mismo, donde el prepucio no tiene que ser muy largo, justamente para no lesionarse con los pastos.
Se evalúa también por fuera los órganos genitales, como les decía recién, el prepucio, el pene, ¿sí? Se observa el estado de integridad del pene, se evalúa el escroto, los testículos, ¿no? Se toman los testículos y se realiza una palpación, donde se evalúa la consistencia y tono testicular. Tiene que tener un tono firme, ¿sí? No tiene que ser muy blando el tacto, pero tampoco tiene que ser algo fibroso, ¿sí? Muchas veces tenemos un desarrollo de tejido fibroso que le quita lugar al parénquima, digamos, germinal, es decir, las células que generan espermatozoides. Y también se evalúa el diámetro o circunferencia escrotal, ¿sí? Que se mide en centímetros. Eso se evalúa con una cinta. Y es muy importante este parámetro porque está directamente correlacionado con la producción de espermatozoides. A mayor circunferencia escrotal y mayor peso, es decir, mayor tamaño de los testículos, eso está correlacionado con la producción de espermatozoides. En este gráfico simplemente muestra los diámetros o medidas de circunferencia escrotal de acuerdo a la raza y a la edad. Simplemente eso. Pero es muy importante, hay un coeficiente de correlación de Pearson positivo entre la circunferencia escrotal y la producción de espermatozoides, ¿sí? O sea que está directamente correlacionado esas dos variables. Por eso es muy importante medirlo. Posteriormente, para poder evaluar el semen, obviamente primero tenemos que obtener ese semen del animal. Entonces, ¿de qué manera la vamos a obtener? Eso va a variar de acuerdo a las diferentes especies, la obtención del semen. Hablando en el caso del toro, por ejemplo, se puede producir por esa obtención o extracción del semen. Se puede producir por un electroeyaculador. Ahora les voy a explicar de qué se trata. Un masaje de las glándulas anexas o una vagina artificial. Además también, en ese momento, si hacemos un tacto rectal, podemos evaluar, ya sea por palpación y o ecografía, si llegamos a tener un ecógrafo, donde introducimos el transductor en el recto, podemos evaluar las glándulas anexas, la uretra pelviana, ¿sí? Y en ese momento también aprovechamos para hacer la colecta del semen. Si introducimos la mano dentro del recto, podemos hacer un masaje de las glándulas anexas. Con eso las estimulamos y producimos una eyaculación. O si no, también se introduce un elemento, un instrumento que se llama electroeyaculador. Se introduce en el recto y él mismo realiza pequeñas descargas eléctricas que también estimulan la eyaculación y se recolecta el semen en un recipiente. O si no, se utiliza este aparatito que está acá, que se llama vagina artificial, que es como un tubo, en su interior, un tubo abierto en ambos extremos. Pero tiene doble pared este tubo. Y la pared interna es una pared de goma o de látex. Entonces, entre ambas paredes, fíjense que acá arriba tiene como un pico, no sé si se logra ver. Tiene como un piquito, entonces por este pico se introduce agua no caliente ni fría, sino un agua tibia, a una temperatura semejante al tracto genital de la hembra. ¿Y qué función cumple el agregado de esta agua? Por un lado,
le brinda la temperatura similar al tracto genital de la hembra, ¿sí? Y también, como las paredes internas son de un material flexible, de látex, eso genera una presión. Entonces, cuando se introduce el pene del macho en la vagina artificial, él mismo recibe el mismo estímulo que si estuviese en la vagina de la hembra. ¿Mm? Entonces, se introduce el pene del animal en la vagina artificial, el pene recibe un estímulo físico que se da por la temperatura del agua y también por la presión que ejerce el agua sobre el miembro, ¿sí? Y eso lo estimula. En el otro extremo, o sea, en el extremo izquierdo se introduce el pene del toro, en el extremo derecho se adiciona una especie de embudo, ¿sí? Y al final del embudo se coloca un tubito, ¿sí? El cual va a colectar el semen. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Fíjense acá. Esto se usa también con otras especies. Acá está ejemplificando el caso del macho, pero por ejemplo también en cerdos también se usa el procedimiento similar. ¿Mm? Se coloca, ¿mm? Generalmente es una hembra o si no también se usan como estímulo otros machos, ¿mm? Suelen ser machos castrados. Entonces cuando el toro se estimula y monta a la hembra, ¿mm? El operario que está acá al lado toma el pene, lo desvía, y fíjense que acá en la mano derecha tiene la vagina artificial. Toma el pene, lo desvía y lo introduce en la vagina artificial. Entonces el toro, que ya venía estimulado por la hembra, ¿sí? Continúa con ese estímulo y produce la eyaculación dentro de la vagina artificial, ¿sí? Y ese semen se colecta en el otro extremo, ¿sí? Gracias al embudo y el tubito final, ¿sí? Es muy importante la temperatura del agua, porque si el agua está muy fría, va a ejercer un efecto inhibitorio sobre el macho, ¿sí? No va a eyacular, porque se topa con un ambiente frío, y si el agua está muy caliente, le va a generar una respuesta negativa, un reflejo negativo que también va a inhibir la eyaculación en ese momento y también puede ejercer un efecto negativo para otras eyaculaciones, ¿sí? Imagínense, el toro mete su pene en algo que le quema, ¿sí? Eso le genera un reflejo negativo muy marcado. ¿Sí? De estos tres métodos, palpación rectal, o sea, el masaje de las glándulas anexas, el electroeyaculador y la vagina artificial, ¿cuál les parece a ustedes que es el mejor método para obtener el semen? ¿Mm? De esos tres métodos, el masaje de las glándulas anexas, la electroeyaculación o la vagina artificial, ¿cuál les parece que puede ser el mejor método? ¿Mm? ¿Qué te parece, Oscar? El método por ahí más adecuado va a ser el de la vagina artificial. ¿Por qué? Porque en este caso se está simulando todo el acto sexual, ¿sí? Estamos, digamos, simulando el coito completo. Entonces el animal tiene toda una serie de estímulos, ¿eh? Que generan la eyaculación. Mientras que en este caso, ya sea el masaje de las glándulas anexas o el electroeyaculador, lo que hace principalmente es justamente estimular las glándulas anexas. ¿Sí? Y ese eyaculado no es, digamos, del todo representativo. ¿Sí? Se dice que ese eyaculado va a tener una menor carga espermática, porque no se estimula completamente la eyaculación. Por eso el mejor método es el de la vagina artificial. ¿Sí?
En otras especies se pueden usar otros métodos como... Y por ejemplo, en el caso del cerdo, del berraco, a ver si encuentro alguna imagen acá. Fíjense, justo apareció acá no sé si logran ver esta imagen. ¿Mm? O esta otra acá. ¿Se ve la imagen? Sí, se ve, profesor. profe. Fíjense acá fíjense que el operario está tomando el pene, en este caso es un berraco, está tomando directamente con la mano, obviamente tiene un guantecito. Este creo que no, ni siquiera tiene guante. ¿No? Pero directamente está tomando el pene del animal con la mano, ¿sí? Porque la forma que tiene el glande, que tiene como una forma... tiene como una forma espiralada, fíjense acá. Al tomarlo con la mano, como que está simulando el tracto genital de la hembra, ¿sí? Y eso constituye un buen estímulo para el berraco, ¿sí? Y está colectando directamente el semen dentro de un recipiente determinado. Ahí me va a abrir a ver un poquito. Volvemos con más ABC Rural. A ver. Primero que empezó a trabajar en inseminación artificial, en transferencia. Os machos mais adultos, mais maduros, pode ser uma Fíjense coleta ahí. a cada 4 ou 5 dias também. Então, se conforme a qualidade, conforme do sêmen, conforme o estado do macho, pode ser do macho doador de sêmen. Um macho adulto chega a hacer as primeiras coletas para treiná-lo. E 80 dias, nós contamos que uma produção, um bom período para a produção de um macho é 1000 dias. Nada na hembra para que o macho... Proceso de extracción. Depende de cada macho. Tem macho que chega e já salta, tem um que faz todo um cortejo do manequim, faz uma volta, mira todo o espaço, o ambiente, para depois saltar. O macho chega, Christian acompanha seu cortejo, e daí, no momento que o macho salta o manequim, Christian faz uma limpeza com uma toalhita úmida, especial, neutra, para que não tenha nenhuma contaminação. Aí depois da limpeza hecha, saca um guante de limpeza e queda com um segundo guante para fazer a coleta, para tocar o órgão genital do macho, o pênis, e para sacá-lo e extrair o semen. ¿Cuánto tiempo dura la colecta de semen y qué cantidad se extrae aproximadamente? O macho leva em torno de 10 a 15 minutos para fazer o seu ejaculado. Em média, hoje, nós utilizamos solamente a fração rica do ejaculado, que lhe chamamos de fração rica, que é o primeiro ejaculado vai afuera, e a fração pobre, mais aquosa, também é desprezada, só quedamos com a fração rica, que é mais concentrada. Isso dá um promédio de 250 mililitros de coletado, de ejaculado. E isso podemos fazer... Bueno, ahí está. No sé si lograron ver bien el video, si no se lagueó mucho. Pero fíjense que con la mano ahí, Christian toma el pene del macho con la mano directamente, ¿sí? Y colecta. Y en ese caso estaban informando que obtenían entre 250 a 300 mililitros, o sea, incluso más de lo que mencionamos acá. Fíjense que ellos desechan la primera parte, ¿no? Porque es pobre en espermatozoides, y se quedan con la parte posterior del eyaculado. Además, ese recipiente, en el caso del cerdo, contiene una malla,
de manera tal que todo el componente gelatinoso del semen no sea colectado. Y además, no sé si prestaron atención que incluso el macho está entrenado a copular con un maniquí, un potro, ¿sí? Un potro de monta. Obviamente eso lleva un entrenamiento previo, pero posteriormente el animal ya cuando está en presencia de ese maniquí, de ese potro, se siente estimulado y realiza la monta, ¿sí? Eso es muy, muy común de ver en los establecimientos porcinos donde se realiza la fecundación. Tener los padrillos y recolectar el semen para producir después inseminación artificial. En este caso se hace con fines no solo de diagnóstico, sino también con fines productivos. Y les estaba por decir, por ejemplo, en el caso de los caninos, el método que se usa es la masturbación. Se toma el miembro del animal y se realiza movimientos de masturbación para estimular al animal y el mismo eyacula. ¿Qué vamos a evaluar en el espermograma? Como yo les decía hoy, esto se puede realizar de una forma manual o muy rudimentaria, hasta inclusive con instrumentos muy, muy complejos, ¿sí? Que me permiten realizar de forma automatizada prácticamente todas las determinaciones. Evaluamos el color, el cual debe ser de un color entre transparente y blanco, ¿sí? Un aspecto cremoso, tirando a acuoso. El volumen obviamente va a variar de acuerdo a la especie, eso tenemos que tener en consideración. Acá está como un valor medio para un toro, pero esto obviamente varía según la especie. El olor no tiene que tener olores extraños, va a tener el olor característico del semen para cada especie. Fíjense el pH, está alrededor prácticamente de la neutralidad, ligeramente ácido, ¿sí? Pero es prácticamente neutro. Eso con respecto al aspecto macroscópico. En cuanto al aspecto microscópico, tenemos varias cuestiones que vamos a evaluar. Por un lado, la motilidad. A ver qué tengo acá en el siguiente. La motilidad, acá les pongo también en esta otra. Vamos a clasificar de acuerdo a los tipos de movimiento, en un movimiento progresivo rápido o muy rápido. Después vamos a tener otros con movimiento progresivo lento. Otros espermatozoides con una motilidad sin avance o sin progresión, es decir, que van a hacer movimientos en círculo, y espermatozoides inmóviles, ¿sí? Eso es una motilidad individual que se tiene que tratar de contabilizar, ¿sí? Y establecer un valor en porcentaje, o sea, qué porcentaje vamos a tener de movimientos progresivos rápidos, qué porcentaje con movimiento progresivo lento, sin avance, móviles pero sin avance, e inmóviles, ¿sí? Eso lo podemos hacer nosotros al microscopio, o si no hay instrumentos avanzados que se coloca la muestra de semen. Esos instrumentos tienen cámaras que identifican a los espermatozoides
¿sí? Marcan a cada espermatozoide y detectan el tipo de movimiento que tienen y van haciendo como un seguimiento. ¿Mm? A ver. Fíjense ahí. No sé si logran ver la imagen. Que vamos a tener espermatozoides que están inmóviles. ¿Mm? Algunos que se mueven como en... Bueno, acá no veo ninguno que se mueva en círculo. Y dentro de todo tiene una buena... Pero esto es, digamos, lo que observa la cámara de ese instrumento. ¿Mm? Y va contando. Fíjense acá. Acá arriba, no sé si logran ver esta figurita. ¿Están viendo o no? Sí, se ve. ¿Qué ven ahí? ¿Qué es eso? No puedo agrandar más, a ver. No, no puedo. ¿Cómo dijo, profe? ¿Eh? ¿Cómo dijo? ¿Qué ven acá? Acá arriba en el medio. ¿No logran ver un espermatozoide con dos cabezas? Sí. Sí, ¿Ven? profesor. ¿Mm? Ahí está. Espermatozoide con dos cabezas. O sea, además de estar evaluando motilidad, estamos viendo morfología, que es una de las alteraciones también que se pueden evaluar. ¿Mm? Pero bueno, lo que les quería mostrar ahí era cómo son esos instrumentos de medición, ¿sí? Que es como un microscopio, pero es que tiene una cámara que realiza, obviamente una cámara muy avanzada porque puede detectar, así como las cámaras que tenemos nosotros en el celular, que por ejemplo detecta los rostros o detecta cuando alguien se ríe y saca la foto, en este caso la cámara detecta cada espermatozoide, pero puede marcar o detectar varios a la vez, ¿no? Entonces va haciendo un seguimiento de cada uno de esos espermatozoides que detectó, ¿sí? Y posteriormente la cámara, el instrumento la computadora, nos arroja el resultado, ¿sí? Del porcentaje de distintas motilidades o distintos tipos de motilidad que presentan los espermatozoides. En esta imagen también pudimos ver un caso de alteración de morfología, ¿eh? Un espermatozoide con dos cabezas. Fíjense en este caso, la motilidad es mucho más lenta. ¿Mm? Ven cómo avanzan más lentamente. Este que está acá, ¿eh? Bueno, ahí se avivó un poco, pero está recién dando vueltas en círculo. Hay muchos que por ahí se mueven acá, no se logra ver bien, pero muchos que van a dar vueltas en círculos. Además vemos que hay varios inmóviles, ¿sí? Esos que están inmóviles pueden estar vivos o muertos. ¿Sí? Eso también es otra cosa que se evalúa. Entonces, volviendo acá para ser más ordenados, entonces lo que vimos recién fue una motilidad individual de los espermatozoides.
Pero después también se puede evaluar una motilidad en conjunto o en masa, ¿sí? Como dice acá. Esa motilidad en masa se realiza o se observa con poco aumento o incluso se puede llegar a observar sin aumento. Se coloca el semen en una placa de vidrio y con una buena iluminación se observa sobre todo el borde de la gota de semen, y se van a llegar a observar, o ya sea a simple vista, si tenemos buena visión, o si no con poco aumento al microscopio o con una lupa, como pequeños remolinos que se aprecian sobre todo en el borde de la gota. Esos pequeños remolinos son cúmulos de espermatozoides que se están moviendo, ¿sí? Por eso se llama motilidad masal o movimiento en masa, ¿sí? Eso tiene que ver, está relacionado con la concentración y con la viabilidad de los espermatozoides. Obviamente es una escala subjetiva porque depende de nuestro criterio, pero se puede clasificar desde muy pobre, desde pobre a muy buena, ¿sí? Pero se observa, digamos, no encontré ahí en los videos, pero se observa como pequeños remolinos que son cúmulos de espermatozoides que se están moviendo. Obviamente a simple vista no vamos a lograr ver un espermatozoide, pero sí podemos ver ese movimiento grupal. Después vamos a hacer una clasificación con respecto a la motilidad individual. Y lo que nos interesa a nosotros es esa motilidad progresiva, es decir, de cada 100 espermatozoides que contamos, establecer una escala de acuerdo al porcentaje, o si contamos 100, obviamente la cantidad que contamos con movimiento progresivo, y de acuerdo a eso lo vamos clasificando de muy buena también a pobre. Donde si tenemos menos de un 50% de espermatozoides con motilidad progresiva, el semen, digamos, es de calidad pobre con respecto a su motilidad. Y a medida que aumenta, por ejemplo, si es mayor al 80% de motilidad progresiva individual, es de muy buena calidad. ¿Sí? Eso con respecto a la clasificación de la motilidad. Después también vamos a evaluar la concentración de espermatozoides. Obviamente la concentración va a depender de la especie, o sea, el valor de referencia o parámetro depende, como les habíamos dicho por acá. A ver. Depende de cada especie. ¿Sí? Tenemos, además del volumen, dijimos, evaluamos la concentración, ¿sí? Y otro aspecto importante, perdón, que vamos a evaluar es la morfología. Fíjense que acá justamente está el caso de un espermatozoide con dos cabecitas, ¿sí? Y tenemos un caso de morfología alterada. ¿Qué alteraciones podemos observar? Alteraciones en la cabeza principalmente y en la cola. Podemos ver espermatozoides como el caso que vimos recién, con dos cabezas, con dos colas. La implantación de la cola que está, digamos, no es simétrica.
Acá tenemos la gota, que es un vestigio de los estadios precursores de los espermatozoides. Son vestigios de citoplasma que quedan ahí. Otras alteraciones en la cola, como cola en espiral, ¿sí? Una cola deformada. Otras alteraciones de la cabeza, como ser microcefalia, o sea, cabeza muy pequeñita, cabeza deformada, alteraciones en la forma de la cabeza, ¿sí? Diferentes alteraciones. De todas las alteraciones que puedan presentar los espermatozoides, las que se consideran más graves o perjudiciales son las alteraciones de la cola. ¿Por qué? Porque justamente la cola es la que permite la motilidad de los espermatozoides. ¿No? Quizás por ahí la alteración en la cabeza no altere la carga genética, ¿no? Por ejemplo, este que tiene la cabeza excéntrica, ¿no? O una cabecita deformada, pero mientras que el espermatozoide se pueda trasladar, se pueda movilizar y pueda llegar al óvulo y lo pueda fecundar, esa alteración de la cabeza no sería, digamos, significativa. Pero si la cola está alterada, acá por ejemplo una cola en espiral, ese espermatozoide no se va a poder mover, ¿sí? Va a realizar movimientos, quizás en círculo, ¿no? Entonces se considera que las alteraciones de la cola de los espermatozoides son, digamos, más graves que las de la cabeza, ¿sí? Y se considera, digamos, aceptable hasta un 30% de espermatozoides con alteraciones en la morfología, ¿no? Generalmente, para evaluar la morfología, se puede tratar de observar a simple vista, ¿no? O si no, se pueden realizar coloraciones para poder ver de mejor manera, ¿no? Y también conviene hacerlo, se puede hacer al mismo tiempo que se evalúa la motilidad, pero ahí sería más difícil tratar de evaluar la morfología cuando el espermatozoide está moviéndose. Entonces, a veces también se puede o se recomienda hacer la evaluación de la morfología con los espermatozoides muertos, ¿sí? Para poder observarlos mejor. ¿Qué otras evaluaciones hacemos en el espermograma? A ver. Bueno, también acá se evalúa, si bien no forma parte de la evaluación en sí, son datos que es importante considerar, como por ejemplo, qué método de recolección se utilizó, porque como les dije hoy, el método de recolección puede hacer variar la calidad del semen, el lugar de recolección, la fecha y hora, la frecuencia de las eyaculaciones en las últimas 4 semanas, o sea, cómo estuvo la actividad de ese reproductor. ¿Mm? Y como dijimos hoy, comenzamos evaluando el volumen, el color, el olor, la viscosidad, el pH, ¿Mm? La concentración de espermatozoides, todo esto ya estuvimos nombrando, presencia de otras células, ¿no? De cristales, la morfología, ¿no? Generalmente, fíjense acá menciona, en una preparación coloreada, ¿sí? Porque permite observar mejor a los espermatozoides. ¿No? No importa que se mueran, porque a mí no me interesa acá evaluar la motilidad, y al contrario, si los espermatozoides están muertos, ¿no? Se evalúa mucho mejor la morfología. Vamos a ver alteraciones de la cola, como cabeza aplanada, cabezas o colas dobles, cabeza flexionada, ¿sí? Precursores espermáticos, o sea, estadios previos. Eso se puede dar, por ejemplo, cuando la frecuencia de eyaculación es muy alta, ¿no? O sea, el animal viene con una serie de eyaculaciones frecuentes, entonces vamos a observar una mayor proporción de
precursores espermáticos, o sea, formas todavía inmaduras. Evaluamos la motilidad en distintos tiempos, ¿sí? Porque eso me permite ver, digamos, cómo a medida que avanza el tiempo, continúan, digamos, con capacidad de movilizarse los espermatozoides dentro del tracto genital. Obviamente a nosotros nos interesa que la motilidad sea lo más duradera posible, ¿sí? O sea, que el porcentaje de móviles en el tiempo sea lo mayor posible, porque eso me permite un mayor rango de tiempo donde puede, digamos, ubicarse la ovulación de la hembra. Porque lo ideal es que coincida con la ovulación el momento del acto sexual, cosa que no siempre ocurre, entonces, digamos, tener un margen de tiempo aceptable donde los espermatozoides siguen móviles para poder fecundar al óvulo, ¿sí? ¿Qué tipos de motilidad también podemos observar, además del movimiento progresivo que está acá? Movimientos circulares vibratorios, movimientos rápidos, rotatorios, es decir, gira sobre su eje. Cuando tenemos cabeza y o flagelos asimétricos, el movimiento puede ser hacia un lado o hacia el otro. Puede ser, esta es la gota citoplasmática, era la que veíamos acá. A ver, no, en este no estaba. Esta es lo que se llama la gota citoplasmática. ¿Sí? Es como un vestigio que queda de esos estadios precursores, ¿sí? Que también alteran la motilidad. Aglutinación de los espermatozoides, es decir, se forman como cúmulos donde hay partes líquidas del semen aglutinado que como que se forman, quedan atrapados ahí en una especie de gel o gelatina, ¿no? Distintos tipos de movimientos alterados. Y también otra cuestión que se evalúa es, bueno, acá son distintos criterios de valoración. También se evalúa la viabilidad, o sea, la proporción de espermatozoides vivos y muertos, ¿no? Porque no precisamente aquel espermatozoide que está inmóvil va a estar muerto. Puede ser que esté vivo, pero simplemente no se esté moviendo, ¿no? Entonces se evalúa otro parámetro que es la viabilidad, ¿no? Además de la motilidad. La viabilidad se evalúa mediante coloraciones especiales que, por ejemplo, tiñen al espermatozoide que está vivo, ¿sí? Y no al que está muerto, ¿sí? Son colores especiales que, para poder ingresar a la célula, el espermatozoide tiene que estar vivo, ¿sí? Entonces, después nosotros observamos aquellos que fueron teñidos o coloreados, son espermatozoides vivos o que estuvieron vivos en el momento de la tinción, y los que no toman el color son espermatozoides que estaban muertos. Y ahí me permite diferenciar los vivos y los muertos. Tenemos tres tipos de coloraciones básicamente. Tenemos las coloraciones vitales, que son esas que yo les dije, que tiñen a los espermatozoides vivos y no hacia los muertos. Después tenemos las coloraciones subvitales, SV larga, subvitales, que tiñen a los muertos y no a los vivos. También me permite diferenciar. Y las supravitales son colorantes que tiñen a los vivos, pero inmediatamente los matan, ¿sí? O sea que, digamos,
Es una variante de las coloraciones, simplemente que me facilita después realizar el conteo porque los espermatozoides van a estar todos muertos, ¿sí? E inmóviles. Pero ya me colorearon previamente porque para poder teñirlos tenían que estar vivos. Y por último también se puede evaluar la química del plasma seminal, ¿sí? Ya con algunas técnicas un poco más complejas, ¿sí? Se pueden hacer distintas determinaciones como enzimas, azúcares, ¿sí? Se pueden determinar a través de la química o bioquímica del plasma, ¿no? Y eso sería un pantallazo de la fisiología reproductiva masculina junto con el espermograma, ¿sí? Con la evaluación del reproductor desde el punto de vista reproductivo propiamente dicho, como así también vimos algunos aspectos del examen andrológico del toro. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quedó alguna duda? No, profe, ni una. ¿Alguna duda? Bien. Sigue sin andar WhatsApp, sigue caído el sistema. WhatsApp y Facebook. Bueno, si no hay preguntas, vamos a arrancar ahora con fisiología reproductiva de la hembra o fisiología de la reproducción femenina, ¿sí? Es un capítulo un poco más complejo. Hoy vamos a comenzar a desarrollar, pero vamos a por lo menos hacer una pequeña introducción para continuar la clase que viene, ¿no? Es más compleja porque incluye la fisiología reproductiva, o sea, sexual femenina propiamente dicha de la hembra, ¿no? Acá también tenemos la gestación, la lactancia, el parto, ¿no? O sea, incluye una serie de fenómenos o sucesos, digamos, varios implicados en la reproducción femenina, ¿sí? Por eso la misma se torna mucho más compleja que la del macho, ¿no? Acá también tenemos que durante la pubertad los órganos sexuales van a entrar, digamos, en actividad, se vuelven activos funcionalmente, ¿no? Hay un inicio, o en realidad es un incremento de la actividad de las hormonas gonadotróficas, son hormonas segregadas en la hipófisis que van a actuar sobre las gónadas, es decir, en este caso sobre los ovarios, produciendo, por un lado, la maduración y liberación de gametos, es decir, del óvulo, y la producción por parte de estas gónadas, así como en el caso del macho, los testículos producían, por un lado, los espermatozoides, acá los ovarios van a producir los óvulos, y así como también el testículo producía, los testículos, perdón, producían la testosterona, acá los testículos van a producir las hormonas sexuales esteroides. La testosterona también, acuérdense que es una hormona de estructura o naturaleza esteroide. Y todo esto a su vez determina una manifestación del comportamiento sexual. ¿Sí? Acá tenemos un corte longitudinal del tracto reproductor. Tenemos los ovarios. Vamos a hacer un poquito más grande. Igual ya habrán visto algo por anatomía.
Tenemos acá en la parte superior el recto, es decir, el componente del sistema digestivo, y por debajo tenemos el tracto reproductor femenino. Y por debajo tenemos la vejiga, que va a desembocar en común con el tracto reproductivo, ¿sí? A la altura del vestíbulo vaginal. Es decir, donde comienza el vestíbulo está la desembocadura de la uretra femenina. Pero comenzando de adelante para atrás, ¿sí? Tenemos los ovarios que se conectan con el útero a través del oviducto. Este útero, con sus dos cuernos, continúa con el cuerpo, hay un cérvix, y posteriormente se continúa con la vagina hasta la apertura exterior, que sería la vulva. Esto sería, digamos, como componentes externos estaría la vulva, y los componentes internos, como figura acá, los ovarios, los oviductos, útero, vagina y vestíbulo. Acá simplemente tenemos una comparación de diferentes úteros. Tenemos el caso, por ejemplo, de la hembra canina, la hembra porcina, y después tenemos acá la hembra equina, ¿sí? Y la hembra bovina. Y bueno, y acá volviendo a este dibujo anterior, justamente cuando se realizan maniobras, ya sea de tacto para el diagnóstico de gestación o también de palpación de los ovarios, las distintas estructuras, se introduce por la mano por el recto, ¿sí? Hasta llegar a esta altura y poder, digamos, palpar los distintos componentes. O en el caso de hacer una inseminación artificial, se toma con la mano el cérvix para poder realizar el enhebrado de los distintos instrumentos que usamos para la inseminación. ¿Sí? En el caso de, vamos a ir haciendo una pequeña descripción, en este caso de las gónadas, los ovarios, ¿sí? Son órganos pares, son, digamos, el principal componente del aparato reproductor femenino, y tienen dos funciones básicamente. Una, la de producir gametos, es decir, los ovarios, y la otra, la producción de hormonas, ¿sí? Las hormonas que va a producir son estrógeno, progesterona, ambas de naturaleza esteroidea, como indica acá su nombre, ¿sí? Es decir, que derivan del colesterol. Los ovarios también van a presentar, como dice ahí, folículos. El individuo nace, la hembra nace con alrededor de 100 a 200.000 folículos, ¿sí? Esa es su carga folicular, los cuales durante la vida van a ir madurando, ¿sí? Obviamente no todos maduran, ¿sí? Pero esa es la carga folicular con la que nace la hembra, y son los folículos que van a ir madurando, y aquellos que alcancen su estadio, digamos, completo de maduración, son los que van a producir la ovulación. Están en la cavidad abdominal, tienen una superficie irregular, salvo, por ejemplo, en la yegua, que es una superficie lisa, y presenta una estructura que vamos a ver más adelante que se llama la fosa de la ovulación. Fíjense, acá hay una imagen muy, muy linda, donde se está fotografiando el ovario en color más claro, ¿sí? Obviamente este es un sector nomás del ovario,
tenemos un folículo totalmente maduro y el óvulo que está siendo expulsado, ¿sí? O liberado, ¿sí? Fíjense cómo el folículo hace protrusión, ¿eh? Cómo sobresale de la superficie del ovario. Esto incluso se puede llegar a palpar, como yo les decía acá, cuando se introduce la mano por el recto, ¿sí? Y se realiza la palpación de los ovarios, ¿sí? Se pueden llegar incluso a detectar los folículos, ¿sí? Obviamente con un tacto entrenado, ¿sí? Se puede llegar a palpar, digamos, estos folículos ovulatorios, ¿sí? Pero vean cómo hace prominencia en la superficie del ovario. Posteriormente, este folículo ovulatorio es el que se va a transformar en otra estructura que se llama cuerpo lúteo. Seguimos con las otras estructuras que conforman el sistema reproductor femenino. Luego de los ovarios tenemos los oviductos, que van a ser un conducto. A ver, ahí. Es un conducto sinuoso y delgado. ¿Sí? Es todo esto que está acá. Que va a captar, tienen en un lado, en un extremo, ¿sí? En correspondencia con el ovario, tiene lo que se denomina infundíbulo, ¿sí? Que es como un embudo, una trompeta, que es el que capta a los ovocitos u óvulos, ¿sí? Capta y los introduce dentro del oviducto. Y como dice acá, evita que caigan en la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, una vez que se produce la liberación de los ovocitos u óvulos, estos son captados por el infundíbulo y son dirigidos por el oviducto hacia el primero cuerno uterino y luego el útero en general, ¿sí? Tiene distintos componentes, ¿no? Digamos, pero la función, digamos, principal del oviducto es trasladar, ¿sí? Permitir el transporte del ovocito. Acá es donde se va a producir la fecundación del mismo, favorece la capacitación de los espermatozoides, favorece la fecundación y va a nutrir al ovocito, primero al ovocito y luego ya al embrión fecundado en el caso de que haya habido fecundación. Este está compuesto por diferentes, como le dije recién, diferentes segmentos. Tenemos el istmo, que es la primera porción que conecta directamente con el útero. Acá estaría la unión útero-tubárica. Después tenemos la ampolla o ámpula, que es este sector acá, donde se va a producir la fecundación, ¿sí? Y bueno, el infundíbulo, que ya dijimos cuál es la finalidad. Posteriormente tenemos el útero, ¿sí? Que va a ser un órgano, otro de los componentes del sistema reproductor femenino, ¿sí? Es un órgano hueco. En el mismo se va a producir, digamos, acá sería el útero, ¿sí? Se va a producir el desarrollo de ese ya embrión, porque ya está fecundado, ¿sí? ¿Sí? Ese óvulo que fue fecundado, es decir, que se va a transformar en embrión y posteriormente feto, ¿sí? Se va a desarrollar en este útero, ¿sí? Es decir, es el que le brinda las condiciones para su desarrollo completo, ¿sí?
obviamente también por este útero van a pasar los espermatozoides porque ellos van a venir. Ellos vienen de acá, tienen que hacer todo este recorrido y llegar hasta cerca del ovario. ¿Sí? Hasta la ampolla del oviducto tienen que llegar. Es un largo recorrido, un largo camino por recorrer. ¿Sí? Por eso, dentro de las funciones, por un lado es el transporte y capacitación de los espermatozoides durante la cópula. En el caso de que no haya fecundación, no se haya implantado el óvulo fecundado, este útero, particularmente el endometrio, secreta prostaglandina, que es la que va a producir la luteólisis. Todavía no vimos ciclo, no lo vamos a ver hoy, vamos a verlo en la clase que viene, pero ya para... O sea, no se puede hablar de útero sin mencionar por lo menos, ¿sí? Igual ustedes tienen una idea de lo que es el cuerpo lúteo. Pero justamente, si no hay fecundación, en determinado día del ciclo, si no se detecta la implantación del óvulo fecundado, este endometrio produce prostaglandina, que es la que va a producir la luteólisis, es decir, la destrucción del cuerpo lúteo. Tiene secreción de glándulas uterinas, es decir, esas glándulas del endometrio van a secretar sustancias que nutren a ese óvulo fecundado que ya comienza a dividirse al blastocisto, ¿no? En un primer momento, ese óvulo no está implantado todavía, ¿no? Entonces, se nutre directamente de esta secreción uterina. Posteriormente, se van a implantar los embriones, ¿no? Es decir, esa es otra función del útero, ¿no? Se va a implantar. Si es una hembra multípara, se produce un espaciado de los embriones, ¿no? Para que se distribuyan a lo largo de ambos cuernos, ¿no? Posteriormente se va a producir la placenta, que son las membranas, que también lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Que son las membranas encargadas de proteger principalmente al embrión y después al feto. Y también durante el parto se va a contraer justamente para producir la expulsión del feto, ¿sí? Eso también lo habíamos hablado, que bajo la acción de una hormona llamada oxitocina se produce al momento del parto la contracción de este órgano, porque tiene capas musculares, y esa contracción va a expulsar al feto, ¿sí? Con respecto a las partes, dijimos que tiene tiene los cuernos, que es donde se produce la fijación de esos embriones, un cuerpo que actúa de conexión, bueno, acá dice nidación, es lo mismo, es donde se implanta o se fija el embrión fecundado, el cuerpo que hace de conexión, y el cuello, o también denominado cervix, que presenta una estructura, en la mayoría de los casos, de anular, o sea, una serie de anillos, que tiene como función cerrar el paso o la apertura hacia el exterior, como que protege al útero del medio ambiente. Acá tenemos el caso de los anillos, del cervix, ¿sí? Que actúan, digamos, como protección, como cierre. Justamente cuando se produce en el momento del parto, es que cuando la cabeza del feto comienza a dilatar este cervix, es donde se empieza a generar ese ejemplo que yo les daba de retroalimentación positiva, donde la dilatación del cervix estimula la liberación de oxitocina por parte de la hipófisis, y la oxitocina es la que hace que se contraiga
el útero, el cuerpo y los cuernos del útero, produciendo la expulsión del feto. Y como el feto va a ir avanzando a través del cérvix, este cérvix se va a ir dilatando cada vez más y ese círculo, esa retroalimentación positiva se hace cada vez más intensa, ¿no? Este cérvix tiene una consistencia bastante firme, una luz tortuosa justamente por pliegues que presenta. Eso hace de protección. Va a tener, por ejemplo, en los rumiantes, van a ser pliegues circulares. En la perra y la yegua, por ejemplo, son pliegues longitudinales. Y en la cerda tiene una estructura particular que se llama pulvini cervicales, que son como conos, así se lo compara como conos, pero son estructuras que se van intercalando como los dientes de una cremallera. Siempre la finalidad es cerrar la luz directa, el paso directo entre el interior del cuerpo y el exterior, ¿sí? Esa es básicamente la finalidad de estos pliegues. Bueno, ya terminamos por hoy. O sea, enseguida terminamos. El útero va a presentar una capa interna que se denomina endometrio. Ese endometrio presenta un epitelio simple que puede ser cilíndrico o cúbico, ¿sí? Tiene múltiples glándulas que cumplen esa función de producir la secreción uterina, y en los rumiantes tiene unas estructuras llamadas carúnculas uterinas, que también lo vamos a ver en la siguiente clase. Simplemente son estructuras que actúan, ya vamos a ver, como conexión. Y posteriormente posee capas musculares que conforman el miometrio, ¿sí? Que van a ser circulares y longitudinales, ¿sí? Justamente la finalidad de estas capas es, de este miometrio, es más que nada actuar en el momento del parto, produciendo la expulsión del feto. En el caso de la vagina, ¿sí? Sería la continuación del cérvix hacia el exterior, se extiende, sigue siendo un órgano hueco, y va desde el cérvix hasta lo que sería el vestíbulo vaginal, ¿sí? Que es donde se desemboca la uretra. Carece de glándulas, tiene fondos de saco vaginal, etc. Y tiene más que nada un epitelio escamoso estratificado, ¿sí? Es un epitelio bastante más resistente que el endometrio, y ese epitelio va sufriendo cambios durante el ciclo sexual, ¿no? O sea, va respondiendo a los cambios hormonales del ciclo sexual, ¿no? El cambio del epitelio. ¿Qué funciones cumple la vagina? Durante la cópula recibe al pene, es el lugar donde se deposita el semen y actúa como canal del parto. Es decir, por la vagina va a pasar el feto durante el parto. Este tipo de epitelio escamoso estratificado es muy importante en la vagina porque es un órgano que está sujeto a grandes posibilidades de lesión, sobre todo durante el momento de la cópula. Es decir, cuando recibe el pene del macho, el interior de la vagina se puede lesionar, por lo tanto es importante que tenga un epitelio resistente, ¿sí? Y eso justamente se logra con este tipo de epitelio escamoso estratificado. Le da una mayor resistencia. Por un lado, una resistencia a una lesión física, como también a las infecciones, porque al ser un conducto que está
en contacto con el exterior, no está cerrado así como lo está el útero gracias a los anillos del cérvix, la vagina está más expuesta al exterior, entonces, y el mismo pene del macho también puede ser un agente de introducción de microorganismos ajenos, y este epitelio estratificado es más resistente a las infecciones, ¿no? Ya para ir finalizando, teníamos el vestíbulo, que es como la continuación de la vagina, está entre la vagina y la vulva. Acá ya es una vía en común con el tracto urinario y genital, porque acuérdense que el vestíbulo arranca donde está la desembocadura de la uretra, ¿no? Posee glándulas vestibulares, ¿sí? Y bueno, y esto es lo que nos dice a partir de dónde comienza. Y la vulva, ¿sí? También, cuya morfología va a variar según las especies, ¿no? Es la apertura, digamos, del sistema reproductor femenino, la apertura externa, ¿sí? Está ubicada por debajo del ano, ¿sí? Y presenta también esto, los labios vulvares, ¿sí? Que por un lado cumplen una función de protección, y también su aspecto y forma va a variar de acuerdo al ciclo sexual, obviamente también varía de acuerdo a la especie, ¿sí? Y tendría las mismas funciones que la vagina, ¿sí? Deja pasar la orina, permite la cópula y permite el pasaje del feto, ¿sí? En el momento del parto, ¿sí? Así que yo creo que hasta acá está bien por hoy. La clase que viene